Que ahí estoy grabando, Dios les bendiga, los de YouTube. Vamos a ver si funciona esto, porque si esto no funciona es el último momento que le vamos a dar a ese teléfono y lo vamos a ir a cambiar por un iPhone que ya conocemos. ¿Si se ve mi cabeza bien ahí? Sí, pero Sí, pero ¿qué? apenitas. Apenitas. Vaya, póngase usted aquí, usted me preocupa a mí. Mi ayudante no me ayuda, hermanos. Quiero ver si es cierto lo que dice mi esposa. Ok, está, entonces le hubiera hecho así, mire. Ahí, ok, ahí está bien, ya está bien, gracias. Siempre, o sea, con los deditos, sin miedo, con seguridad, usted le puede hacer así, pone los dedos así y ya usted lo trae para acá así para reducirlo. Si se mira usted que es más alta que mí, entonces quiere decir que hoy sí se va a ver. Disculpen, hermanos, a los del YouTube. Hoy sí se ve bien, ¿verdad? Ok, gloria a Dios. Entonces ahora vamos a centrar un poquito el teléfono del Facebook para que esté más centrado el teléfono en nosotros. Ahí está bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga. ¿Quién vive? A su nombre amo gloria, amén, aleluya, bendito Dios a nuestro Señor Jesús, bendito Dios al Yeshua HaMashiach en hebreo. ¿Verdad? Yo no sé por qué quieren que hablemos en hebreo si nosotros hablamos español, hermano. Ahora, si el Espíritu Santo nos diera de aprender hebreo, qué lindo fuera, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, esperamos que usualmente, hermano, como yo no soy solamente predicador, sino que también soy enseñador, a mí me cuesta hacer una prédica y terminarla en el mismo día de la prédica. Yo siempre termino haciendo un montón de series del mismo tema porque me gusta enseñar correctamente y tener suficiente evidencia de las Sagradas Escrituras para que usted grabe y usted guarde estas predicaciones y así usted cada día que quiera aprender o recordarse de algo, póngale un título ahí. ¿Qué significa ser salvo por gracia? ¿Verdad? Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a enseñarle a los creyentes que quieran aprender, porque la palabra está y la transmisión está, creo que para todo el mundo, hermano, pero no es de todos la fe, ni tampoco todos quieren escuchar sana doctrina. ¿Me tienen comezón de oír, pero no la pueden sufrir? Por eso salen huyendo del hermano Julio Matamoros las transmisiones. Amén, porque aquí predicamos sana doctrina. Entonces vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Efesios. Vamos a empezar a enseñar, a predicar y enseñar qué significa ser salvo por gracia, ¿verdad? Porque vamos a ir buscando textos que no los tengo aquí también porque, por ejemplo, ahorita ya se me vino un texto a la mente, ¿verdad? Pero pues vamos a hacer uso de esto, ¿verdad? Usted sabe que la mayoría de la gente cuando uno le quiere enseñar sana doctrina y le quiere enseñar los mandamientos, ¿verdad? Y aquí me voy a meter en una mezcla total, hermano. Por todos los lados vamos a darle, por todos los sectores a Satanás a derribar sus artimañas, amén. La mayoría de las personas que dicen ser cristianas, ¿verdad? Desgraciadamente nos pusieron, digo desgraciado porque el nombre Cristo no realmente significa Mesías totalmente, pero así lo llevamos, ¿verdad? Y en una burla, en son de burla nos pusieron ese nombre, ¿verdad? Entonces llevamos con humildad, dice, ¿verdad? Con orgullo dicen algunos, ¿verdad? Pero yo no sé por qué dicen que tienen orgullo, ¿verdad? Yo no tengo orgullo. Yo con agradecimiento y con sencillez de corazón llevamos ese título, ¿verdad? Que nos pusieron de llamarnos cristianos. Entonces, hay muchos cristianos que cuando uno les quiere enseñar los mandamientos del Señor, porque creen que no tienen mandamientos, entonces vienen y dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ignoran que la gracia no saben distinguir qué es la gracia y qué es la ley, ¿verdad? Entonces hay otros que nos quieren llevar de la gracia a la ley, ¿verdad? Y hay otros que quieren vivir la ley y la gracia, ¿verdad? Y qué chistoso, ¿verdad? Hay personas que quieren vivir en la ley y en la gracia. No puedes vivir en la ley y vivir en la gracia. O vives en la ley o vives en la gracia. No puedes vivir en la gracia porque también están los que quieren vivir en la gracia y en el libertinaje. La gracia no es una cuestión de darle cuerda a la carne, no es de eso.
Hay otros que quieren vivir en la gracia y en el mundo. No puedes vivir en la gracia y en el mundo. O vives en la gracia o vives en desgracia. Así de sencillo te lo digo. O vives en la gracia o vives en desgracia. Porque el que quiere vivir en la gracia y en la ley, vive en desgracia. ¿Ok? El que quiere vivir en la gracia y en el libertinaje, vive en desgracia. Y el que quiere vivir en la gracia y en el mundo, vive en desgracia. O vives en la gracia o estás fuera de la gracia. ¿Verdad? Entonces, me salió lo campeño. Mire, yo, usted que dije algo campeño ahorita. No, ¿verdad? Que no prestó atención, ¿verdad? No está prestando atención. A ver en qué está pensando, ¿verdad? Está pensando en invitarme a comer, a lo mejor. Dios le toque el corazón, ¿verdad? Me salió la palabra vedá. Vedá, decimos en el campo nosotros, ¿ok? Vedá, vos. En vez de decir verdad, ¿ok? ¿Verdad? Bueno, vamos a entrarle de lleno. Yo me estoy cayendo, hermanos. No sé si es quedando borracho, ¿verdad? Discúlpenme si me tomé algunas copas por ahí, ya me están subiendo, ¿verdad? No le dije que soy hipócrita, no sé, está bien borracho, ando bien borracho. Así son los religiosos, ¿no? Hablamos de la Sagrada Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2. Vamos a estar leyendo el libro de Efesios, capítulo 2, hermanos. Va a ser la base de esta prédica, que estoy seguro que se va a extender en tal vez parte 2, parte 3, no lo sé, dependiendo cómo el Espíritu Santo me vaya desarrollando, porque se me vienen textos aquí, hermano. Aquí hay un montón de textos ya sacados, pero aquí entran el montón de textos que no he sacado, ¿eh? Más vale que se me olviden para que a usted no se le haga tan largo, pero más vale que no se me olviden para que usted aprenda, ¿no? Porque que también hay algunos que dicen que aman a Dios, pero no quieren oír la palabra, quieren que el mensaje dure 15 minutos. Por eso les gusta esos que hacen, ¿cómo se llaman? Podcast, ¿verdad? Porque ahí ¿cómo se dice? Una remembranza. Ellos con un poquito de sonido de música de fondo, ya ellos tienen para sustentarse, ya dicen que se fortalecieron en el Señor y mañana otra vez necesitan lo mismo los perversos. Bueno, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de nuestro Dios, revelada por el Espíritu Santo a los apóstoles y profetas. Amén. Dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach, Señor. Aquí estoy parado en este altar que levantamos todos los domingos y algunas veces los jueves, Dios mío, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, Dios mío lindo, y para escudriñar, Padre, en tu palabra, para inquirir en tu palabra, para contemplar la hermosura de tu santidad también, Señor. Tu justicia, tu verdad, Dios mío. Aquí estoy, soy tu siervo Julio. Tú me escogiste a mí, Dios mío. Yo no te busqué a ti,
ti, tú me buscaste a mí, Señor, y te lo agradezco que de lo más vil y desprestigiado me hayas sacado para enseñar tu palabra. Ahora mira que mi espíritu, mi alma y cuerpo te pertenezcan totalmente a ti siempre, Señor, y que de mi boca no salgan más que pura palabra tuya, Señor bendito. Si voy a hablar tonterías, si voy a hablar majaderías, si voy a hablar, Dios mío, truanerías, si voy a hablar doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, cállame el pico, cállame la boca, ciérrame la boca delante de todos, Dios mío, para que otros también teman si yo no temo, Señor. Mas si con temor y temblor, con miedo, con respeto, con reverencia, estoy delante de ti, lo cual tú sabes que es verdad, que así lo estoy, te pido por favor que pongas carbón encendido en mis labios, Dios mío, que el celo por tu casa me consuma, bendito Dios, y que tenga esa palabra que arruina, esa palabra que estorba, esa palabra que destruye, esa palabra que derriba, esa palabra que exhorta, que amonesta, que corrige, que disciplina, esa palabra que planta, que edifica, que sana, que fortalece, que guía. Dios mío, esa palabra profética, si fuese necesario, ponla en mis labios para que tú seas exaltado, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el Yeshua HaMashiach en hebreo, Señor. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Amén. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. Dice la Escritura eso, hermano. Desde el jardín del Edén fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así como Satanás, el querubín, el que antes era querubín protector, hermano, que estaba dentro del reino, ¿ok? Porque hay muchos que predican que la salvación no se pierde, pero están errados, no entienden lo que enseñan ni lo que afirman, ¿verdad? Y nosotros los mejores ejemplos los tenemos de las Escrituras. Primero tenemos al querubín protector, a Satanás, al diablo, ¿verdad? Al engañador. Lo tenemos, ese es el primero que podemos ver que fue destituido de la gloria de Dios junto con todos los ángeles que se confabularon con él para levantar un sequito y establecer un nuevo reino allá en el tercer cielo. Amén. Fue destituido de la gloria de Dios. Fueron destituidos, están destituidos de la gloria de Dios. Luego tenemos el mayor ejemplo de nuestra especie. Tenemos a Adán y Eva, su mujer, que también fueron destituidos de la gloria de Dios. Fueron echados fuera del paraíso de Dios, amén, del jardín del Edén. Bendito Dios santo. Ellos estaban en la gloria de Dios. Ellos estaban en el paraíso de Dios. Ellos estaban en el jardín del Edén, que era un jardín que Dios había plantado para que el hombre viviera, bendito Dios, bajo las normas de Dios. Y por ende, solo había un mandamiento ahí, bendito Dios, que ellos tenían que obedecer, que era no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre no pudo resistir la tentación, especialmente la mujer. Por eso siempre, aunque las mujeres se enojan conmigo, siempre les digo, la mujer es el vaso más frágil para el diablo también, para poderlo usar. Por eso la mujer tiene que ser sabia en lo que hace, cómo se comporta, lo que le dice al marido, qué hace con su marido. Bendito Dios, porque Dios le va a demandar, así como la Escritura pareciera que estuviera Dios enojado con la mujer, hermano. Pareciera que así fuera, porque a la mujer Dios le dice bien claro, le señala claramente que por causa de ella el hombre pecó, hermano. Entonces, bien importante de saber que fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros automáticamente heredamos ese castigo, hermano. Heredamos el castigo de la muerte y heredamos el estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por ende, viene la Escritura y nos dice claramente que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Muertos, oiga bien, o sea, delante de los ojos de Dios nosotros éramos finados ya, hermano. No estábamos ni considerados vivos. Entonces viene la Escritura
por medio del Espíritu Santo con el apóstol Pablo, queriendo explicar esto, que hasta el día de hoy, hermano, verdaderamente da tristeza y da vergüenza, pero es entendible que tengamos nosotros la necesidad de estarles explicando esto nuevamente, porque en aquel tiempo era considerable la lucha que había, pero ahora no la entendemos porque la sigue habiendo, aunque todavía existe ese pueblo, ¿verdad? Bendito Dios, que es el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? Los judíos, como conocemos nosotros usualmente, ¿verdad? Bendito Dios. En aquel tiempo estaban los judíos oponiéndose, no entendieron el mensaje, no entendieron para nada todo lo que fue escrito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dentro de las antiguas escrituras del antiguo pacto, que son lo que nosotros conocemos en español como Pentateuco, bendito Dios, que son las normas que Dios le dictó, las leyes que Dios le dictó al pueblo de Israel, y ahora nos la quieren vender, ¿verdad? Porque quieren presentarse como personas que nunca fueron desobedientes, ¿verdad? Dicen que Dios nunca mandó mandamientos, que la palabra Torah no significa mandamientos, ¿verdad? Que fue traducida mal, bendito Dios. Entonces yo me quedo, ¿cómo puede decir? Me dan ganas de llorar, me dan ganas de reír, me dan a saber, ya ni sé ni qué hacer, porque cómo son tan ignorantes ellos mismos, ¿verdad? Queriendo ser sabios pasan a ser tontos, ¿verdad? Bendito Dios santo. Porque ¿quién puede creer esa mentira, bendito Dios, de que la Torá no es un libro de mandamientos solo porque la palabra dice enseñanza? Pero ese es el título que le dieron ellos ahorita. No es el título que Dios le dio en las escrituras cuando se las dio en el monte Sinaí. La escritura es bien clara que dice que les dio leyes, les dio estatutos, les dio preceptos, les dio mandamientos, ¿verdad? Les dio testimonios, les dio promesas, les dio profecía una y otra vez. Y por ende, digo, entonces explíquenme, si tanto se bofan ellos de que no son leyes, entonces ¿para qué quieren tener las piedras, los 10 mandamientos, las 10 enseñanzas, dicen ellos, ¿verdad? Que son los que están en las piedras, ¿verdad? Que Moisés escribió, bendito Dios santo, y que tenemos por testimonio que son 10 normas de vida, pero una norma es un mandamiento. Si no obedeces a esa norma, no puedes cambiar, no puedes agradar al que es dueño de esto. En el caso del reino de los cielos, pues es nuestro Padre Celestial. Entonces dicen que no tienen, que la Torá no son leyes. Ellos mismos se contradicen porque dice, no matarás. Es un mandamiento. Se está ordenando algo. Es una orden que no debes de matar. No robarás. No te harás imagen de nada. Es una orden. Una orden es un mandamiento. Pero, pues, como Poncio Pilato se quieren lavar las manos, háganlo. Pero delante de Dios, Jesucristo lo dijo bien claro en Lucas 16, dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos, mas Dios conoce vuestros corazones, lo que los hombres tienen por sublime, Dios lo tiene por abominación. Entonces, el hombre muestra su altivez, su arrogancia, al negar que Dios dio mandamientos. La escritura también en el libro de Génesis, déjeme ver, es increíble, me voy a ir a buscar esto en Génesis, porque por ahí por Génesis capítulo, no sé si el 26 parece que es, por ahí, sí, en el 26:5, déjame ver, porque aquí se me vienen los textos, miren, nada que ver con los textos que busqué yo, ¿ok? Aquí se me vienen los textos, véngase y vayamos a Génesis capítulo 26, versículo 5, y va a ver qué dice la escritura, si habla de la misma Torá. Y dice la escritura así, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces es simbólico, como lo solo Jesús es, todos lo hacen simbólico. Esto es simbólico también. Es que lo que está diciendo es que Israel, por favor, si Israel nunca guardó los mandamientos del Señor, Israel fue el pueblo más rebelde que pudo haber tenido Dios en todo lo que Dios había creado de los humanos, a quienes Dios de verdad sí les había enseñado tu poder y todas sus normas, sus leyes. Dios la llama mi preciosa ley.
bendito Dios santo, y por el profeta Amós y por el profeta Osea, se los repite una y otra vez, y ellos no obedecieron. Pero aquí dice mandamientos, ¿ok? A Abraham. Ahora, ustedes búsquenme en las escrituras donde Dios le dio mandamientos a Abraham, porque sí le dio mandamientos Dios a Abraham, ¿ok? Cuando se dice que se da una orden, es un mandamiento. Te están mandando a hacer algo, te están mandando a que no hagas algo, te están mandando a que te pares, que detengas, te están dando una orden. Una orden es un mandamiento. Ahora, cada quien quiere justificarse como quiera usted, que lo haga, pero la escritura es bien clara, ¿ok? Que Dios les dio mandamientos en el monte Sinaí, en el monte Horeb. Bendito, de ahí no me recuerdo dónde más se menciona. Con Josué se menciona también que les dio mandamiento. Amén, aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Entonces la escritura nos enseña claramente que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nadie fue salvo en el antiguo pacto. No es eso. No es la verdad eso. Porque hubieron hombres que caminaron con Dios. Tenemos a Enoc, tenemos a Seth, tenemos a Noé y tenemos los profetas que caminaron con Dios, hermano. Aquí no podemos decir que ellos eran pecadores como tal, porque hay creyentes que no entienden nada de eso, ¿verdad? Ellos traían por origen el castigo, pero no es que ellos lo traían en sí. El único castigo que traemos en sí es este cuerpo mortal. Bendito Dios, de entenderlo bien claro. Pero Dios dijo bien claro que no le iba a cobrar los pecados a los hijos de los papás, ni a los papás, ni el pecado de los hijos, por favor. Entonces, bien importante, en el antiguo pacto tenemos nosotros que hubieron hombres temerosos de Dios, hombres santos, hombres puros, como Isaías 6, ¿verdad? Cuando dice, le tocaron tus labios, dice, tu pecado ha sido quitado. No, es que vamos a ir ahí, porque es que a mí cuando el Señor me da texto, yo quiero mostrárselo, porque si no van a decir que yo me la estoy inventando, ¿verdad? Dice Isaías 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué raro, ¿verdad? Que Isaías andaba bien loco, bien marihuaneado. Isaías andaba bien coqueado, bien borracheado, bien cranqueado, no sé, pisipiado, como lo quieran llamar. Porque estaba viendo visiones. ¿No ve que solo Jesús se dicen que Dios es invisible, que Dios no se ve, pues, en ninguna parte, que Dios es incorpóreo? Qué raro, ¿verdad? Porque aquí la escritura da testimonio. Si esto no es verdad, hermano, entonces toda esta escritura es una mentira, hermano. Así de sencillo. Nuestra fe no sirve para nada, hermano. Cuando muerto el perro se acabó la rabia, entonces. Pero aquí dice el profeta, ¿verdad? Y no solo lo dice este profeta, hermano, pero dice y da detalles cuando le sucedió. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora no ocupan las 2 para cubrirse hasta los pies. Ahora se desvisten todas estas perversas y se llaman cristianos. Bendito Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, dice. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, ¿han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Dice que los ojos de él lo vieron, ¿ok? Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitar a tu culpa y limpio tu pecado. ¿Ok? Bien importante. Hay que poner las cosas en su lugar. ¿Ok? Bendito Dios. Entonces, es importante entender esto. Dice la Escritura que todos estábamos destituidos de la Dios.
Pero estos hombres fueron escogidos por Dios. Y Dios es el que limpia, hermano. ¿Ok? Dios es el que quita el pecado. Dios es el que perdona el pecado. Nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, para poder tener extensión de vida, tenían que estar en el antiguo pacto haciendo sacrificios de animales temporalmente. ¿Ok? Temporalmente. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el que quita el pecado completamente. Esto de los machos cabríos solo servía para que el pueblo de Israel pudiera extenderse hasta el día de la promesa. Pero hay algo curioso que llamar con respecto a esto, ¿no? Fíjense qué cosa tan rara, ¿verdad? Muchos de nosotros los creyentes no nos enfocamos en ver estas cosas, ¿no? El pueblo de Israel tenía una ley para vivir delante de los ojos de Dios, pero el resto del mundo no la tenía. Así de sencillo. ¿Quién me puede demostrar a mí que Dios le dio esta misma ley a todos los del mundo? No es cierto. No hay una forma de demostrarlo. Por lo menos yo no la he encontrado. Si usted la tiene, dígame. ¿Ok? Dígame. Muéstreme los textos que me digan y me callen y me quiten la ignorancia a mí de que esta misma ley la tenían el resto de las naciones. Lo cual no aparece en la Escritura. Por lo menos yo no la veo. Entonces hay algo que debemos de tener cuidado en esto. O sea, el pueblo de Israel tenía esta ley porque de este pueblo Dios había decidido formar sacerdotes, una nación santa de sacerdotes. ¿Para qué quería Dios esos sacerdotes? Para que todos esos sacerdotes fueran los que fueran llevando el conocimiento de Dios a toda la tierra. Pero lo hicieron. No lo hicieron. Pero lo hicieron. No lo hicieron. Dios tuvo que expulsarlos de la tierra que les había dado y llevarlos a todo tipo de nación. No hay otra raza en la humanidad que haya sido esparcida por toda la tierra como el pueblo de Israel. Aunque Dios esparció a otras razas y a otras naciones, pero no como Israel. Israel, usted, si no haya un judío en su tierra, dele gracias a Dios que le ocurrió un milagro en su tierra. Pero la Escritura dice que Dios los esparció por todas partes del mundo. Y por ende, es bien importante entender eso. La palabra de Dios fue conocida de los impíos por causa de que Dios esparció a este pueblo, porque este pueblo nunca quiso obedecer, ni estando en su propia tierra, ni estando esparcido fuera de su tierra. Donde sea, profanaron en los santuarios, profanaron lo que hacían del Señor, profanaron el séptimo día, profanaban las ofrendas, hacían todo tipo de cosas. Por ende, solo los siervos, los patriarcas, los profetas, son los que alcanzaron esa gracia de Dios. La gracia de Dios, que nosotros decimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, proviene de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos introduciendo esto para que entendamos bien. Entonces, nosotros hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Por eso hay creyentes tontamente que cuando uno los amonesta, cuando uno los corrige, vienen y quieren justificarse y se rebelan, ¿verdad? Y dicen, pues, ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y empiezan a convertirse como el diablo y como los fariseos, ¿verdad? A usar los textos para, para justificarse. No reciben la exhortación. Y la Escritura dice bien claro en Proverbios 29:1 que el hombre que es amonestado y endurece su cerviz, de todos modos le va a venir el quebrantamiento, pero no va a tener ningún tipo de alivio, de sanidad, ni de nada. No va a haber por él sanidad para nada. Entonces vienen y cuando uno está amonestándolos, ellos siempre están con eso. Y una de las frases que usualmente leemos o escuchamos, ¿verdad? Que está escrita en la Escritura, pero que es mala usada por la gente, es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y que Dios no se fija en lo de afuera, sino en lo de adentro. Y empiezan entonces un montón de excusas, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo nosotros qué es estar en la gracia, ser salvos
por gracia. Entonces viene y dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Por parte primordial, la palabra que debemos de tomarle mucho cuidado ahí es anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando se lee aquí, hay muchos que van a querer decir que solo es aquel hijo que no obedece a papá. No, aquí está hablando de todo el género humano. Los está considerando todos aquellos que no obedecen a la palabra de Dios. Bendito Dios, que no vienen al conocimiento de Dios, al evangelio de Jesucristo, están siendo considerados hijos de desobediencia, que operan conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el enemigo, a Satanás. Él es el que gobierna las vidas de estas personas, y él es el que hace que mina las mentes de ellos, para que ellos vivan en el pecado, para que ellos se deleiten en el pecado, para que ellos rehúsen avergonzarse del deleite del pecado, y por ende no vengan al conocimiento de Dios. Así lo dice la Escritura ahí. Y dice que entre esos estábamos usted y yo. Éramos igualitos, ¿ok? Gemelitos, primos, ¿verdad? Bien importante todo esto. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Anduvisteis en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. Entonces viene la pregunta, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que estos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero viven en lo que andaban en otros tiempos? ¿Cómo es, pues? ¿Cómo puede realizarse la salvación, bendito Dios, que no es por obras, sino ser salvo por gracia? ¿Cómo poder entenderla entonces? Porque dice que entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Eso quiere decir que ahora ya no vivimos en los deseos de nuestra carne. ¿Y cómo está eso? Pues a mí me gusta comer, hermano. Y yo no he parado de comer, hermano. A mí me gusta dormir, hermano. Y yo no he parado de dormir, hermano. A mí me gusta trabajar mucho, hermano. Y yo no he parado de trabajar mucho. A mí me gusta el billete y yo lo busco, hermano. Eso quiere decir claramente que esa persona no ha sido libertada de su vida pasada, ¿ok? De su vida pasada. Por eso aquí mira, ahorita aquí está entrando otro texto. Vaya, búsquelo, Isabel, ya, hermano Isabel, búsquelo. Efesios, ¿cuál es, señor? Efesios 2:22 o Efesios 4:22. A ver, voy a ir a Efesios. Vamos a irlo a buscar en Efesios 4:22. Dice la Escritura así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Entonces vamos a venir como Nicodemo. Pero ¿cómo me despojo del viejo hombre, hermano? Si yo soy un hombre de 50 años, ¿cómo me vuelvo un jovencito? Qué bueno fuera, bendito Dios, para ver si vuelvo con las chiquillas de antes. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ok? Bien importante esto. Conforme a los deseos engañosos está viciado el viejo hombre. Vivimos nosotros, por eso dice la Escritura, donde estamos leyendo en Efesios, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En Efesios, ¿verdad? 4 dice que esos deseos son engañosos. Son engañosos. ¿Por qué son? Porque nos mienten. ¿Ok? Nos engañan a nosotros mismos esos deseos. Por eso es que yo siempre enseño que deje de andar siendo sentimental, que no use el sentimiento.
Por eso se enojan en la Facebook cuando los exhorto públicamente, cuando los corrijo con las tonteras que ponen. Y ahí salen como hijos rebeldes, respondiones, orgullosos, altivos, arrogantes, soberbios, justificándose según poniéndose a pelear conmigo como que si yo soy el dueño de la palabra. Peleen conmigo si quieran, cuantas veces quieran, pero con quien se tienen que justificar es con Dios. Yo solo soy instrumento de Dios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso quiere decir que los que no están en el evangelio son hijos de ira, ¿ok? Hasta el día de hoy, todos aquellos que no están en el evangelio son hijos de ira. Y aquellos que no obedecen al evangelio y están en el evangelio son considerados hijos de ira, porque todavía son desobedientes a Dios. Entonces, viene la escritura y dice, nos está leyendo el pasado a nosotros, ¿ok? Esto está dirigido a nosotros los creyentes, no está dirigido a los incrédulos, está dirigiéndose la doctrina a nosotros los creyentes para que podamos entender la diferencia de estar bajo la ley y de estar bajo la gracia. Bendito Dios santo. Ya se interrumpió la señal. Es triste, de verdad. Ya se me fue la señal aquí. Se me olvidó quitarle el wifi al teléfono, que hiciera la transmisión directa por el servicio de teléfono. Va a estar molestando, así que les pedimos disculpas, hermanos. Hacemos lo mejor que podamos, pagamos dinero, pero aquí las empresas en los Estados Unidos son sinvergüenzas también. Siempre cobran aunque presten un mal servicio, ¿eh? Pues la escritura dice que todo obrero es digno de su salario. A lo único que no dice la escritura si son dignos los que trabajan mal, ¿verdad? Voy a buscar en la escritura si dice que aquellos que son negligentes se merecen que se les pague, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, ya una vez nosotros entramos desde Efesios 2, 1 al 3, se nos revela totalmente nuestra condición, ¿ok? Como estábamos antes, ¿ok? Pero está hablando de que éramos, ya no somos así. Ahora viene Pablo por el Espíritu Santo y nos va a enseñar cómo acontece esa salvación. Entonces dice el 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí viene la cosa. Entonces viene y dice todavía el versículo 4, dice que estábamos muertos en pecados, aún estando nosotros muertos. Entonces, ¿dónde dice la escritura que Dios nos amó? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está el Espíritu Santo corroborando lo que Juan está diciendo en el libro de Juan. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, todo el mundo corre, que no es por obras, ¿verdad? Porque ya vamos a llegar ahí al texto, ¿verdad? Pero lo dicen así, locamente, tontamente, ignorantemente, rebeldemente, soberbiamente. Pero no está diciendo la escritura meramente algo así tonto, no. Está hablando con cordura el Espíritu Santo para que entendamos que lo que está queriendo decir la escritura es que no había ninguno de nosotros, bendito Dios, capaz de poder ponernos a cuentas con Dios por nuestras propias acciones, porque primero éramos incapaces de poder tener buenas obras, éramos incapaces porque vivíamos en los deleites, en los deseos,
en las pasiones desordenadas y engañosas de la carne, que son las que pecan contra la voluntad de Dios expresada en su palabra, en su ley, en sus mandamientos. Entonces, por ende, nosotros no podíamos reconciliarnos con Dios. Estábamos de enemigos de Dios. Éramos hijos de ira, para que la ira de Dios se derramara sobre nosotros, justamente porque practicamos el pecado, mejor dicho, el pecado para los que de verdad ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Entonces la Escritura nos está mostrando que fue por el amor de Dios que Él quiso redimir su creación, cuando su creación, su primer creación, se le cayó. Esto fue Adán y Eva. Pero Él, amando la creación que Él creó, la especie humana, extendió y extendió y extendió los tiempos para poder Él expresar su amor y su misericordia y poder ejecutarla en nosotros los seres humanos, sin nosotros poder tener la habilidad de reconciliarnos con Dios, sin poder tener la habilidad de salvarnos por nuestra propia cuenta, porque somos seres caídos, somos seres pecadores, somos seres que vivimos y convivimos con el pecado, pero no solamente eso, sino que también convivimos con los seres pecaminosos celestiales que fueron arrojados a este planeta, a este cielo. Aquí en las regiones celestes nuestras habitan todos esos potestades, bendito Dios santo, todos esos gobernadores, todas esas huestes espirituales de maldad. Por ende, no tenemos la capacidad. Entonces es bien importante entender qué es la gracia, qué es ser salvo por gracia. Entonces dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Entonces, y juntamente con Él nos resucitó. Bien importante entender esto. Me voy a sentar, hermano, un ratito. Trato de estar parado, pero es difícil. Ya me acostumbré a estar sentado, creo. Bien importante lo que vamos a ver. Esto es bien bonito, bien hermoso. En el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. O sea, lo que Pablo está queriendo decir aquí, hermanos, es que cuando nosotros, Cristo murió en la cruz de Calvario y fue sepultado, en su resurrección, también Jesús estaba literal y espiritual y simbólica, porque aquí entran los tres, ¿ok? Resucitando a los que vengan al conocimiento de Él, ¿ok? Todo aquel hombre pecador que se arrepienta de sus pecados porque reconoce que es un hombre pecador, que ofende a Dios y que es digno de muerte, pero que conoce que Dios en su amor, en su misericordia, está extendiéndole una oportunidad a todos los seres humanos, que de ahí lo vamos a ir viendo como la Escritura lo expresa, ¿verdad? Entonces, en ese momento actúa el sacrificio de Jesús, la muerte, la sepultura y la resurrección. Entonces somos resucitados. ¿Por qué? Porque ya estábamos muertos en nuestros delitos. Por eso es que sucede una resurrección en nosotros. O sea, se es tomada como una resurrección por causa de que ya estábamos muertos nosotros. No había una forma, no había para ningún ser humano una forma de poder escaparse del pecado, escaparse del señorío del pecado, porque el pecado se enseñorea del hombre. ¿Ok? Por ende lo mata. Entonces, bien importante entender todo esto. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir paso por paso, porque esto es lo que estamos haciendo. Entonces, pero nosotros no vemos que nosotros estamos en el cielo.
¿ok? Para muchos esta forma de entender la Escritura. Pero nosotros sí estamos en lugares celestiales con Cristo. Sí lo estamos ahorita. Porque el reino de los cielos tiene que ver desde el tercer cielo hasta aquí. Y nosotros ya los creyentes en Cristo Jesús ya no pertenecemos a este mundo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 17, ¿verdad? Para que entendamos esto, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 17 y dice el versículo 14 en adelante. ¿Todavía tiene encendido eso, Isa? ¿Qué? ¿Lo que huele? No. No. Dice la Escritura así en Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra. Me voy a detener un poco porque yo tomo toda oportunidad para atacar toda artimaña del diablo en doctrinas, en palabras, lo que sea. Yo les pregunto a los que nos quieren enseñar la Torá, ¿qué palabra fue la que le dio Jesús a los discípulos si los discípulos ya sabían la Torá? ¿Qué palabra fue la que está diciendo Jesús aquí que Él les había dado? Si ya tenían la Torá. Y si es la Torá la que tenemos que seguir, entonces, ¿de qué hablaba Jesús aquí? ¿Estaba bien loco Jesús o qué? ¿Ah? Para que entiendan, lo cual no es cierto. Jesús estaba hablando correctamente. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, dice. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Entonces, bien importante entender eso, ¿verdad? Entonces nosotros sí estamos, bendito Dios, en lugares celestiales con Cristo Jesús cuando caminamos en el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no nos sucede lo que le sucedió al que consideramos que Jesús lo salvó en la crucifixión, al ladrón que le pidió misericordia porque a ese le otorgó salvación inmediata. Jesús, bendito Dios, a nosotros no se nos hace porque hay interés de parte de Dios en que el mundo sea salvo, como dice la Escritura en Juan, bendito Dios, 3, ¿verdad? Vamos a ir a Juan 3, versículo 16, el versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el mundo se va a condenar porque no recibieron el amor a la verdad, porque no quisieron la oferta de Dios, ¿ya? Entonces, bien importante, entonces nosotros ya no somos del mundo, estamos en este mundo por causa de la voluntad de Dios para que otros hombres alcancen salvación por medio de nosotros. Pero mire, la mayoría nos cerramos el pico. Y esto es peligroso. Yo a mi esposa cada rato la amonesto con eso. Porque Dios le da oportunidad de exhortar y corregir. Le digo, tenga cuidado, porque usted por no hacerse enemigo de las personas, se está haciendo enemigo de Dios. Y creyendo ser salva, se va a encontrar con una gran sorpresa. Todos aquellos que hagamos eso, tanto yo, mi esposa, quien se sea, bien importante entender que nosotros estamos aquí con vida en el Evangelio de Jesucristo para que hablemos. Y lo vamos a ir viendo con la palabra, ¿ok?
voy a ir, y mire, aquí se meten los textos, yo no tengo culpa, ¿verdad? Parece que está en Primera de Pedro, si bien déjenme ir, voy a ir a ver si es cierto que estoy en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura, bien claro, esto es cosas, hay que entenderlas, hermano, es necesario que tengamos quien nos enseñe la verdad, para que no nos acontezca lo que le aconteció a Israel, como dice allá en Lamentaciones 2, 13 y 14, que sus profetas no le revelaron su pecado. Usted necesita saber de qué cojea, pero usted es rebelde. Cuando lo amonesto yo, allá anda, parece peor que las prostitutas. Las mujeres y los hombres también se paran peor que las prostitutas. Bendito, son más educadas ellas que ustedes, perversos, perversas. Mas vosotros, dice en el versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa es la razón por la cual usted y yo no nos hemos muerto todavía. No nos pasó lo que le pasó al de la cruz del Calvario. ¿Ok? Pero a usted y yo nos han dejado vivos para que hablemos, que movamos nuestra boca, pero para que anunciemos las virtudes de aquel, para que anunciemos el evangelio, para que prediquemos, para que exhortemos, para que corrijamos, para que amonestemos a los que estén en mal conducta. Pero si usted se calla la boca, por ahí hay un texto, dice que el que busque salvar su vida, la va a perder. Bueno, no me quiere hacer caso, no me haga caso. Quédese con amiguitos y sus amiguitas, pero le garantizo que basado en la Escritura usted no sube a ese tercer cielo. Yo por eso siempre tuve un lema cuando anduve y lo tengo hasta el día de hoy. Yo prefiero ser amigo de Dios y enemigo de ustedes. ¿Para qué me sirve la amistad con ustedes si me va a causar enemistad con Dios? No quiero nada. Prefiero serle fiel a Dios y tener a todo el mundo de enemigo. Aun cuanto todo el mundo venga contra mí, ya tengo la Escritura que me consuela. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Por eso yo estoy bien seguro que me odian. Yo estoy bien seguro que hay muchos que me quieren golpear. Yo estoy bien seguro que algunos me quieren defraudar, difamar. Yo estoy bien seguro que algunos me quieren hasta asesinar. Pero no van a poder hasta que mi Dios le dé autoridad. Aunque esté el deseo en el corazón de ellos, no pueden realizarlo si mi Dios no me entregue en las manos de ellos. Por eso le dijo Jesús a Pilato, cuando Pilato le dijo, no me dices a mí que tengo autoridad para dejarte ir o detenerte. Te equivocas, Pilato. Tú no tienes más autoridad sobre mí de la que te es dada de allá arriba. Punto y cerrado. Entonces, bien importante todo esto. Entonces nosotros sí estamos en los lugares celestiales con Cristo. Aquí en la tierra estamos ministrando. Aquí está el reino de Dios. ¿Ok? Estableciéndose el reino de Dios aquí. Y por ende Dios está mostrando su misericordia al resto de los hombres que están en la condición en que usted y yo estábamos, si es que de verdad nos hemos convertido a Dios. ¿Ok? Así de sencillo. Si es que de verdad nos hemos convertido a Dios. Si no, estamos en la misma condición que dice, hijos de ira, hijos de desobediencia. Por eso le digo, si usted no obedece al evangelio, usted anda perdiendo el tiempo. Se lo digo con certeza. La gente está equivocada cuando cree que la gracia es sencillamente, ok, yo creo en Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario y ya. Y sigo con la vida loca, charramacuta, la pacuta, la cachón, cata, cachu, cata, cata. Haga lo que quiera, pero se engaña. Se lo vamos a enseñar con palabras. Entonces dice, y juntamente con él nos resucitó
y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, bien importante, aunque Pablo estaba en aquel siglo, hablaba de nuestros siglos, que hasta estos tiempos iba a seguir Dios mostrando sus riquezas, su misericordia para con los seres humanos por medio de nosotros en Cristo Jesús y para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces viene y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, aquí es donde la gente se pierde, porque está en la Escritura que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero no entienden qué es la gracia. Entonces vamos a explicarles a ustedes ahora qué es esto. Porque por gracia somos salvos. Aquí claramente, lo vuelvo a repetir, Dios fue el que quiso salvarnos a nosotros, restaurarnos a nosotros, reconciliarnos a nosotros para restaurarlos a su reino. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Por eso Jesús se los dijo a los discípulos en Juan 15 o en Juan 14. Vosotros no me buscasteis a mí. Yo busqué a vosotros para que llevéis fruto y fruto en abundante. Dios no quiere perezosos. Dios no quiere mañosos. Dios no va a llevar a ningún perezoso y mañoso. Maldito, dice el profeta Isaías en el capítulo 48, versículo 10. Maldito todo aquel que hiciere la obra de Jehová con indolencia, con vergüenza, con pereza, con mediocre. Maldito. Entonces dice que somos salvos por gracia, o sea, porque es un mero deseo profundo, sincero y verdadero de Dios. Por eso es que no compartimos la enseñanza de la predestinación como la enseñan, aunque la Escritura habla de los predestinados. Estos claramente dicen que estrictamente ya están seleccionados los que van a ser salvos y los demás solo existen por existir. Entonces Dios sería un ser hipócrita. Así se lo digo, con temor y temblor. Sería hipócrita en el concepto de decir que Dios mandó a su Hijo, que Dios amó tanto al mundo, que envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por él. Estaría siendo Dios hipócrita porque no está queriendo salvar a todo el mundo, solo estaría salvando lo que él dijo, este va a ser salvo. Eso sería de parte de Dios algo cruel, que no es verdad. Es mal enseñada por los religiosos que les gusta interpretar las cosas, pero que no tienen entendimiento. La Escritura es bien clara y lo vamos a ver en todas partes, bendito Dios, porque vamos a ir viendo cuánta es la voluntad de Dios de que se salven todos los hombres. Entonces viene y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vuelvo a repetir, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me voy a quedar con el versículo 10 porque voy a regresar a él, ¿ok? Bendito Dios, el 9 y el 10 voy a regresar a ellos. Ahorita solo se los voy a explicar. Entonces, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso que no es de nosotros, dice. Esto no es de, pues aún la fe es un don de Dios. Entonces, ¿cómo opera la fe para que seamos salvos por gracia? ¿Verdad? Entonces, ayer hablaba yo, mientras hacía un video en la noche, quería charlar y chatear con los hermanos, ¿verdad? Que se metieran. Y pues me alegré porque ya tiempos no miraba en mis videos a Tommy Carpio, ¿verdad? Y él me hizo unas cuantas preguntas con respecto a esto, ¿verdad? Yo le dije que tenía preparado para hoy una prédica similar al tema, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, somos salvos por gracia porque fue algo que Dios quiso hacer de parte de Él para nosotros, para restaurarlos, para reconciliarlos con Él, para evitarnos el castigo eterno que Él tiene preparado para todos los hijos de desobediencia,
¿ok? Porque los tiene preparados. Él va a castigar con ira a todos los que le desobedezcan, a todos los que le desobedecieron y a los que desobedecen y a los que le desobedezcan, Él va a castigarlos. Amén. Entonces, bien importante esto. Dios está queriendo evitarle a todos los seres humanos que caigan en este juicio. Por ende, Él envió a su Hijo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan en el libro de Juan, para reconciliarlos, como lo dice Juan 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, no envió Dios a su Hijo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ese deseo de salvación de Dios para con nosotros los hombres está todavía abierto. Eso es lo que se llama el tiempo de gracia, porque hasta el día de hoy Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento, a la reconciliación con Él para Él poderlos perdonar, limpiarlos, purificarlos, santificarlos y restaurarlos al reino de Él que está operando en esta tierra ahorita. ¿Ok? Entonces, nosotros, cuando decimos fe, nos han enseñado a tener una fe ilusoria, nos han enseñado a tener una fe alucinógena, ¿verdad? Y nos han enseñado a una fe positiva que tenemos que ser. Eso no concuerda con el Evangelio, ¿ok? Nadie en ninguna parte de la Escritura puede decir de que nosotros tenemos que declarar o decretar positivamente. Eso no es lo que enseña la Escritura. Nosotros tenemos fe no por lo que nosotros decimos, no porque lo que nosotros decretemos, no porque lo nosotros declaramos, aunque hay un texto que dice de que el poder de la vida y la lengua está, el poder de la vida y la muerte está en la lengua, ¿verdad? Pero eso se lo entienden muy re mal los indoctos como tuercen el resto de las escrituras. La fe de nosotros está basada en Dios y en su palabra, en lo que Él ha dicho. Entonces, por ejemplo, Moisés Rivera me dice que por qué yo me creo tan seguro que voy a ser salvo, porque entonces Dios sería mentiroso, porque Él me ha asegurado salvación. Entonces, mi confianza de seguridad de salvación no la tengo en mí mismo, la tengo en Él. Ahora, aquí viene una importancia. Entonces, la gente no entiende y no sabe hacer diferencia entre qué es la ley y qué es la gracia. La ley es el periodo que Dios dio al pueblo de Israel para que se cumpliese el tiempo donde Él mandara ya de una vez por todas a su Hijo a morir por los pecados de todos los hombres desde el tiempo que Él decidió hacerlo, bendito Dios, hasta el tiempo en que tome juicio sobre todos los hombres, porque aún en el último día del juicio, cuando sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre todos los que no se encuentren escritos en el libro de la vida, hasta ese día va a estar operando el sacrificio de Jesús. ¿No lo crean? Bueno, ya lo verán. Entonces, cuando nosotros está diciendo la Escritura que no somos salvos por obra, no está diciendo que nosotros no debemos de caminar en obras. Lo que está diciendo es que nadie ha sido, es o será capaz de hacerse salvo por su propia cuenta, de salvarse por su propia cuenta, e incluso, déjeme ver, porque por ahí hay un texto que voy a buscarlo ahorita, porque se me viene a la mente, creo que está en el libro de Ezequiel. Déjeme ver si este es. No sé por qué me está escribiendo mal esto aquí. Déjenme ver. Está en inglés. Ah, ok, aquí está. Español. Okay.
Aquí están dos textos son. Vamos a ir a Ezequiel 7:19. Sigue malito él, bastante. Se le oye su pecho. Dice la escritura así, voy a leerlo desde el 17, versículo 17. ¿Verdad? Ezequiel 7, 17, 18 y 19. Toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua. Dice. Se ceñirán también de cilicio y les cubrirá terror. En todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni dañarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. Entonces, voy a ir a Job. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Voy a ir a otro. Voy a quedarme, no vaya a Job. Voy a buscar otro. Permítame. Voy a ir a Marcos 8. Vamos a ir a Marcos 8, capítulo 8, versículo 36. Bien importante todo esto, para que entendamos qué es la gracia. Entonces dice el versículo 36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo de Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ay, Dios mío, este texto se me había olvidado a mí. Ay, Señor Santo, qué bueno, porque a los que me refutan la venida de Cristo, gracias, Señor. Bueno, aquí dicen, como decimos en Honduras, maté 2 pájaros de un solo tiro. ¿Okay? Dice claramente, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? No tiene. Jesús está diciendo bien claro que no hay ni el oro, ni la plata, ni el dinero, ni las riquezas materiales pueden salvar el alma del hombre. Por ende, por esa razón, es que es considerado gracia, ¿ok? O sea, no gratuito como dicen algunos. No, gracia no significa que no cuesta nada, porque eso sería mentir, porque la salvación de los hombres cuesta la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuesta su muerte, ¿ok? Él tuvo que morir. No quiere decir que es gratuito en ese concepto, pero es en el concepto de que el hombre ni con dinero, ni con obras de la ley, ni obedeciendo la ley de Moisés podía salvar su alma, porque la ley no fue dada para salvación.
¿Ok? Es bien importante entender eso. La ley no fue dada para salvación. Por eso Jesús en Juan 5:39 le dice a los fariseos: escudriñad las escrituras, pues a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, mas ellas son las que dan testimonio de mí. El que viene a mí, dice Jesús, no morirá, y aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, bien importante entender ese cambio. O sea, Jesús está enseñando, el Espíritu Santo está enseñando claramente que nadie era capaz de salvarse a sí mismo. Todos los profetas que vivieron piadosamente, que vivieron en el antiguo pacto, justamente no lo hicieron por ellos mismos. Ellos no eran capaces de poder vivir una vida justa, agradable a Dios. Ellos tenían que haber sido llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fuera el que los anhelara celosamente y los guiara a ellos a vivir una vida agradable a los ojos de Dios. Por eso, en todas partes que encontramos de las lecturas del antiguo pacto, vamos a ver claramente, bendito Dios, a los hombres de Dios siendo ministrados por el Espíritu de Dios, porque Él es el único que nos guía, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos redarguye, que nos reprende, que nos exhorta, que nos anhela celosamente para vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Escritura dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, está hablando de la ley de Moisés. No está hablando de ninguna otra cosa. Está hablando de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque todos los judíos decían bien claro que si no guardaban la ley, no podían ser salvos. Y la ley nunca fue dada para salvación. ¿Ok? Ciertamente todo aquel que desobedeciera la ley iba a ser castigado, pero la ley no prometía vida eterna al ser humano directamente, ¿ok? Aunque lo encontramos que vivirá, dice, el que guarda estas palabras vivirá, pero está hablando físicamente, ¿ok? Físicamente. Pero entonces, hermano, si los que guardaban la ley solo iban a vivir extensamente, físicamente, no salvaría, porque tenía que venir Jesús primero para ofrecerles esa salvación. Nadie de los antiguos, hermanos, nadie de los antiguos que fueron a reposar al seno de Abraham fueron salvos directos por ellos mismos. Jesús fue a dar esa salvación. Ellos vivieron agradando a Dios, pero Jesús es el único que abre el espacio para que los demás, de los que Dios traspuso, solo tenemos a Enoc y a Elías. Y que conste que no tenemos en la Escritura a qué parte fueron llevados. Nosotros creemos que fue llevado al tercer cielo porque así creemos, pero no tenemos evidencia de la Escritura para decir que Enoc se fue para el cielo con Dios, para decir que Elías se fue para el cielo con Dios. Solo tenemos esto como evidencia, porque la Escritura nos enseña que los que mueren son los que se van al seno de Abraham a reposar allá, ¿verdad? Y los que fueron traspuestos, esa es la única forma como podemos justificar nuestra postura de que Elías y Enoc están en el tercer cielo. Esa es la única forma. De ahí no tenemos ninguna otra. Gloria a Dios. Bien importante. Entonces, cuando la Escritura dice que no es por obras, para que nadie se gloríe, está hablando claramente por el pueblo de Israel que se injusta. Ok, escuchen bien las palabras que voy a usar. Injustamente querían que todo el mundo siguiera lo que ellos no seguían.
Ellos estaban diciendo que todos los que guardaran la ley, que nadie que no guardara la ley no iba a ser salvo, como ahora enseñan los mesiánicos, como ahora enseñan los adventistas, como ahora enseñan los de las raíces hebreas, como ahora enseñan los judíos ortodoxos y todos ese judaísmo, que si no guardamos la ley de Moisés no vamos a ser salvos. Mentiras. Esto es lo que está diciendo la Escritura, que nadie puede ser salvo por obras de la ley, no por obras para que nadie se gloría. Aunque aquí no dice la ley, lo vamos a corroborar en otros textos, bendito Dios, para que entendamos. Entonces, nadie podía ser salvo por guardar la ley, porque la ley no ofrecía salvación y vida eterna. Jesús es el que dijo, yo he venido para darlos vida y vida en abundante. Y la palabra abundante quiere decir que no tiene tope. ¿Ok? Bien importante, cuando dice usted, Dios me bendijo en abundancia y da una cantidad, esa no fue abundancia. Le dio suficiente. Pero la abundancia quiere decir que no tiene límite. ¿Ok? Quiere decir que puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Eso es abundante. En las escrituras, ¿ok? En el lenguaje español, abundante es cualquier cosa que tenga un montón. Pero en la escritura, abundancia quiere decir sin límite. Gloria a Dios. Bueno, ya vamos a terminar con la primera parte, ¿ok? Yo les digo que a mí me cuesta predicar porque a mí me gusta enseñar también, porque a eso me llamó el Señor, a predicar y a enseñar. No me llamó solo a predicar. Gloria a Dios. Aunque para muchos decir que yo soy maestro es una blasfemia, porque Jesús dijo que nadie os llame maestro, vuestro maestro es uno, pero también dice Efesios que constituyó a algunos pastores y maestros. Entonces sepa, ¿verdad?, si Pablo estaba peleando con Jesús, ¿verdad? Ahora entendemos nosotros que hemos sido llamados por el Señor qué quiere decir en los dos textos. Entonces nadie puede ser salvo por guardar la ley, y se lo voy a llevar hasta este punto. Nadie puede ser salvo por guardar el evangelio y la ley. Nadie. Como lo hice al principio, nadie puede vivir en la ley y vivir en el evangelio. Perdón, o vives en la ley o vives en el evangelio. Pero nadie tampoco puede ser salvo por guardar el evangelio sin Jesús. Nadie puede ser salvo en esta tierra por creer en Dios solamente. De ninguna manera. Nadie puede ser salvo por creer en Jesús sin guardar el evangelio tampoco. Así de sencillo. Entonces, ¿soy salvo por mis obras? No, de ninguna manera. La obra de la cruz del Calvario de Cristo es la que te reconcilia y te restaura tu relación con Dios y con su reino. Si no entras por el lado de Jesús, no puedes entrar por ninguna parte. Ni María, ni José, ni el niño de Atocha, ni la Santa Catalucha, ni la Santa Catarina, ni nada, ni el Señor caído, ni el Señor levantado, ni el Señor aquí, ni para allá. Nadie. Ni el rabino Julano de tal, ni el mentado Capurino, ni el Papa Benedicto XVI, ni Juan Pablo II, ni el perverso Bergoglio que está ahorita. Ningún perverso de esos te puede dar vida eterna. Vaya, se apagó. Poderoso. Bien importante esto. Entonces, por eso es que dice la Escritura que somos salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios. ¿Por qué es un don de Dios? Porque nosotros tenemos fe en Dios y en su palabra. No es porque nosotros decretemos, porque nosotros declaremos. Mentiras, esa es una mentira del diablo. Esa es una fe ilusoria. Esa es una fe soberbia. No es una fe genuina, verdadera, como lo dice la Escritura. Una fe no fingida. Esas fe que se profesan son fingidas porque radican en cuanto tú decretas o declaras. Pero la salvación no tiene nada que ver con eso. Que quede bien claro, estamos hablando de la
salvación del alma. Entonces, dice el versículo 10, y con esto vamos a cerrar por hoy, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí viene a redargullir que sí necesitamos obras. Eso quiere decir que en el Evangelio se necesitan obras. ¿Ok? La salvación la ofrece Dios por medio de su Hijo. Pero el caminar en el reino tiene que ver con las obras del reino. Por eso le digo, si usted se calla, si usted por no hacerse de enemigo del fulano, del mengano, porque el fulano no se enoje con usted, no se resienta, usted está poniendo su alma en serios aprietos, en peligro de condenación, porque Dios le está demandando a usted que ejerza su trabajo, por el cual lo alcanzó y lo tiene aquí en esta tierra con vida todavía. Si usted no anda haciendo eso, usted está poniendo en riesgo su salvación. Pero si es que, pero hermano, explíqueme, usted está diciendo que no es por obra, entonces claramente sí, porque no puedes caminar en el evangelio en desobediencia, no puedes ser salvo y vivir en la desobediencia misma otra vez. Por eso vamos a dejarlo para la siguiente parte, el otro domingo. Vamos a dejar lo que sigue para que podamos nosotros entender eso. Así que aquí le vamos a detener. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por su sintonía. Nosotros aquí vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Amén, aleluya. Bendito Dios. Así que vamos a ofrendar mi esposa y yo. Y de ahí le voy a pedir a mi esposa que pase a orar por las ofrendas. Amén. Bendito Dios. Espero yo que ande cambio porque... Pase y ora por las ofrendas, hermanos, ¿sabes? Por favor. Yo creo que me voy a tener que quedar aquí porque el destroyer se me sentó en mi puerta ahí. Y en lo que usted ora, yo voy a ir desarmando aquí rápido. Padre bendito y maravilloso, te damos gracias, Señor, por la ofrenda que ha sido depositada en este momento, Señor. Gracias, Rey maravilloso, por lo que de tu mano recibimos, bendito Rey de gloria. Gracias, Señor. Te pedimos que tú, Señor, santifiques, Señor, multipliques y bendigas tu ofrenda, Dios eterno. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, permítame, yo estoy sacando provecho de terminar con esto, amén. Así que vamos a despedirnos de el video de abajo. ¿Se está grabando, hermana Isabel? ¿O se paró? ¿Está grabando? Gloria a Dios. Esperamos en Dios que así sea. Bueno, vamos a terminar el servicio de hoy, hermano. Vamos a despedirnos del servicio y de la transmisión, no de la presencia del Señor, agradecidos con Dios primeramente. Gracias, hermana Isabel, por permanecer en esta obra, ¿verdad? A los hermanos que por la internet, por medio de la internet en el Facebook, nos siguen sintonizando todas las veces que pueden en nuestras transmisiones, y por querer pertenecer a esta obra, aunque sea de lejos, ¿verdad? Dicen que las palabras de cerca duelen más, pero yo creo que la escritura es bien clara, que la palabra de Dios es más poderosa, que penetra por todas partes. Así que la distancia no puede ser un problema para exhortar a alguien, para amonestar a alguien, para consolar a alguien, para corregir a alguien, para disciplinar a alguien y para instruir a alguien y fortalecer y edificar a alguien. Amén. Así que le damos gracias a los hermanos que quieren ser parte de esta congregación, ¿verdad? Nos deseamos con nuestro corazón que más personas vengan aquí, pero a la fuerza ni los zapatos ni la comida cabe a la fuerza. Hasta los chuchos dejan la comida cuando ya están llenos. Bendito. Y los leones también dejan la comida cuando ya están llenos.
Entonces, le damos gracias al Señor, gracias a todos por compartirlo, a los grupos, a los administradores del grupo, gracias al Facebook, gracias al YouTube, por dejarnos usar sus plataformas. Amén. Vamos a pedirles que sigamos orando unos por los otros, que sigan orando por mi salud, por la salud de mi esposa, por la salud de nuestros hijos y por la salud de mi chucho, que todavía tengo a mi destroyer malito, bastante malito todavía, ya juega y todo. Ahí les voy a poner un video que voy a hacer de él para que ustedes lo vean, pero todavía está malito. No sé si ustedes en el video han estado escuchando el ruido ese rudo que se oye. Es él que está durmiendo y que tiene mucho problema para respirar en sus bronquios. Sus pulmones todavía siguen afectados, pero confiamos en Dios que Él va a hacer la obra y va a permitir que nuestro perro sane. Amén. Así que vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir todos juntos: la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios bendiga a sus hijos, a sus remanentes, a sus escogidos, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Dios tenga misericordia de nuestros hijos y sus familias, de nuestros familiares y su familia. Que Dios liberte de toda cautividad y de todo cautiverio. Rompa con toda atadura, ligadura, de toda cadena de maldad. Que pudra todo yugo de maldad. Que perdone sus pecados. Que liberte, que purifique, que santifique sus vidas. Que nos restaure su reino y los llene de su glorioso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Dios tenga misericordia de nuestras naciones. Dios tenga misericordia de los Estados Unidos de Norteamérica, de la nación de Israel, de cada judío, hebreo, israelita. En el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Amén. Que Dios los bendiga y gracias. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios Santo. Así que voy a terminar, hermano. Voy a mover esto. Permítanme, porque aquí todo es un desorden que hacemos para controlar al destroyer. Y gracias a los del YouTube. Dios les bendiga. Amén.